Y al cabo de un rato, había aparecido la jodida luz achicharrante. Claro que había aparecido, y casi podía leer la palabra cobarde sobre el envoltorio de plástico de la pequeña bombilla roja. Inicialmente no solo había considerado normal el uso de la moto, sino que incluso disfrutaba con ella, con la sensación de velocidad mientras el viento le silbaba en los oídos y el pavimento desapareciendo a 25 centímetros de sus pies. Sí, eso era cuando Rita estaba todavía con él, antes de que ella se convirtiera en una bocanada de vómito verdoso y un par de ojos entornados. Sí, también disfrutó con ella. Así que había arrojado la motocicleta por encima del terraplén hacia un barranco desbordante de maleza. Y luego se había asomado a él con una especie de terror cauteloso, como si aquello fuera capaz de levantarse y atacarle. «Vamos», se había dicho. «Vamos y termina de una vez. Soy idiota». Pero aquella moto resistió durante un buen rato. Se revolcó y aulló en el barranco con la rueda trasera girando en el vacío, la cadena removiendo furiosa las hojas secas y levantando nubes de polvo marrón que despedían un olor acre. El tubo de escape cromado eructaba humo azul, e incluso entonces estuvo lo bastante loco como para creer que en todo aquello había algo sobrenatural, que la moto se arreglaría por sí sola, saldría de su tumba y lo trituraría. O bien, que una tarde cualquiera, miraría hacia atrás y vería su moto, esa condenada moto que se negaba a permanecer allá abajo y morir decentemente, rugiendo por la carretera en línea recta hacia él. Encorvado sobre el manillar se encontraría aquel hombre oscuro, aquella pesadilla y a la grupa detrás de él, con sus pantalones de seda blanca agitados por la brisa. Iría Rita Blakemore con su cara blanca como la tiza, sus ojos hinchados y su pelo tan seco y muerto como un maizal en invierno. Por último la moto empezó a petardear y sacudirse. Cuando al fin se detuvo, él miró hacia abajo y se sintió triste, como si hubiera matado a una parte de sí mismo. Sin la motocicleta no había manera de organizar un ataque serio contra el silencio. Y en cierto modo, este era peor que sus temores a morir o a resultar mal herido por accidente. Desde entonces había estado andando a lo largo de la carretera 9. Atravesó varias ciudades pequeñas que tenían tiendas de bicicletas, pero si las hubiera mirado por mucho tiempo, habrían surgido ante él imágenes de sí mismo caído en la cuneta, en un enfermizo charco de sangre en Technicolor, algo semejante a una de esas espantosas aunque fascinantes películas de horror, en las que la gente se pasa todo el tiempo muriendo bajo las ruedas de grandes camiones, o a consecuencia de enormes e indefinibles criaturas que han nacido y crecido en sus entrañas, y que se liberan con una explosión del vientre, hecho jirones de carne, y entonces moriría soportando el pálido y tembloroso silencio. Moriría con unas exquisitas gotitas de sudor perlándole el labio superior y las sienes. Había perdido peso. Andaba durante todo el día desde el alba hasta la puesta de sol. No dormía bien. Las pesadillas solían despertarle a las 4 de la madrugada. Entonces encendía su farol Coleman. Se acurrucaba y esperaba a que el sol iluminara lo suficiente para atreverse a emprender el camino. Y andaba sin parar hasta que se oscurecía. Hasta que oscurecía tanto que apenas se podía ver y tenía que instalar su campamento. Lo hacía con la furtiva y urgente rapidez de un presidiario fugitivo.
Una vez preparado el campamento, solía yacer despierto hasta tarde, sintiéndose como si 2 gramos de cocaína pura se hubieran infiltrado en su organismo. Vamos, muchacho, muévete. Al igual que un recalcitrante consumidor de coca, no comía demasiado. Jamás tenía hambre. La cocaína no despierta el apetito, y tampoco lo hace el terror. Larry no había vuelto a tocar la coca desde aquella lejana fiesta en California, pero pasaba todo el tiempo aterrado. El graznido de un ave en el bosque le hacía estremecerse. El chillido de agonía de un animalillo al echarle la zarpa a otro más grande le proporcionó el susto de su vida. Había pasado de la delgadez a hallarse flaco y a atravesar luego por todos los grados de lo esquelético. En aquellos momentos se encontraba en la linde, metafórica o metabólicamente hablando, entre la escualidez y la emaciación. Le había crecido la barba, una barba rubia rojiza, más clara que su pelo. Tenía los ojos completamente hundidos. Brillaban en sus cuencas semejantes a animales pequeños y desesperados que hubieran quedado atrapados en sendos nidos de culebras. «Estoy perdido», gimió. Le horrorizó la trémula desesperación de aquel quebrado lamento. ¿Tan grave era la cosa? Hubo una vez un Larry Underwood con moderado éxito, que tenía la ambición de convertirse en el Elton John de su época. Caramba, ¿cómo se hubiera reído de eso Jerry García? Y ahora, aquel tipo se había convertido en esta cosa descoyuntada, arrastrándose por el negro asfalto de la carretera 9, en alguna parte del sureste de New Hampshire, reptando. El rey de los reptantes. Ese era él con toda seguridad. El otro Larry Underwood no tendría nada que ver con semejante ser rastrero. Intentó levantarse, pero no lo consiguió. «Esto es ridículo», dijo sollozando y medio riendo. Al otro lado de la carretera, sobre una colina a unos 200 metros de allí, centelleando como un deslumbrante milagro, se alzaba una encantadora y blanca granja de Nueva Inglaterra. Tenía costaneras verdes, sectos verdes y un tejado de ripias verdes. Delante de ella se extendía una pradera que empezaba a amarillar. Al pie de la pradera corría un pequeño arroyo. Podía oírlo gorgotear y chapotear, un sonido fascinante. Un muro de piedra se prolongaba a lo largo de su curso, probablemente limitando la propiedad, y junto al muro a intervalos podían verse grandes olmos umbrosos. Así que haría su numerito reptante mundialmente famoso, y llegaría hasta ellos para descansar un rato a su sombra. Eso era exactamente lo que iba a hacer. Y cuando se sintiera algo mejor respecto a las cosas en general, se esforzaría por ponerse en pie e iría hasta el arroyo para beber y lavarse. Probablemente olería a diablos, pero ¿a quién le importaba? ¿Quién habría de olerle ahora que Rita había muerto? ¿Seguiría tumbada en aquella tienda?, se preguntó morbosamente. ¿Hinchándose? ¿Atrayendo moscas? ¿Pareciéndose cada vez más al dulce pastelón negro en aquel retrete de Central Park? ¿Dónde si no podría estar?
jugando golf en Palm Spring con Bob Hope. Esto es terrible, Dios mío. Esto es horrible. Empezó a cruzar la carretera arrastrándose. Estaba seguro de que una vez a la sombra podría ponerse en pie, aunque el esfuerzo se le antojaba excesivo. Sin embargo, hizo acopio de energía y halló la suficiente para mirar hacia atrás y cerciorarse de que su moto no le había seguido. A la sombra la temperatura era al menos 15 grados más baja, y Larry exhaló un largo suspiro de alivio. Se llevó la mano a la nuca, que era donde había recibido con más fuerza el sol la mayor parte del día, y apretó. Sintió un leve dolor. ¿Alguna quemadura? Vamos, xilocaína y todas esas otras porquerías. Haga que esos hombres se protejan del sol. Arde. Arde, Encanto, arde, Watts. Watts. ¿Te acuerdas de Watts? Otro fogonazo del pasado. Toda la raza humana no era más que un inmenso fogonazo del pasado. Una enorme gasificación dorada. Estás enfermo, muchacho, dijo, apoyando la cabeza contra el rugoso tronco y cerrando los ojos. El sol, tamizado por las ramas, creaba dibujos cambiantes en rojo y negro a través de sus párpados. El murmullo del agua resultaba agradable y tranquilizador. Dentro de un momento iría hasta allí para beber y lavarse. Solo un momento. Dormitó. Pasaban los minutos y se fue sumergiendo en su primer sueño apacible y sin pesadillas durante días. Sus manos descansaban inertes sobre las piernas. El delgado pecho subía y bajaba, y la barba hacía parecer todavía más flaca su cara inquieta, de refugiado solitario que hubiera escapado de una matanza terrible. Poco a poco, empezaron a suavizarse las arrugas en su rostro atezado. Se hundió en espiral hasta los niveles más profundos de la inconsciencia y quedó allí, semejante a una pequeña criatura del río que se protegiese del verano, adormilada entre los frescos lodos. El sol iba descendiendo en el cielo. Cerca de la orilla del arroyo, el exuberante seto de arbustos se agitó levemente al avanzar alguien sigiloso entre ellos. Detenerse y ponerse de nuevo en movimiento. Al cabo de un momento apareció un muchacho. Tal vez tuviera 13 años, o acaso 10, y fuese alto para su edad. Vestía solo unos shorts Fruit of the Loom. Su cuerpo bronceado parecía de caoba, salvo en la parte asombrosamente blanca que asomaba por la cintura de sus shorts. En su piel podían verse picaduras de mosquitos y de ácaros, algunas recientes. En la mano derecha sostenía un cuchillo de carnicero. La hoja tenía 30 centímetros de largo y era aserrada. Brillaba agresiva al sol. Sigiloso, un poco agachado, fue acercándose al olmo y a la cerca de piedra hasta encontrarse justo detrás de Larry. Tenía ojos azul verdoso, parecidos al agua del mar, con los extremos levantados, lo que le daba cierto aspecto chino. Eran ojos sin expresión, blandamente salvajes. Levantó el cuchillo. ¡No!, le ordenó una voz de mujer suave aunque firme. El muchacho se volvió hacia ella con la cabeza ladeada y escuchando. Seguía con el cuchillo en alto. Su actitud era a un tiempo interrogante y decepcionada.
Esperemos y veamos qué pasa, dijo la voz de mujer. El muchacho se detuvo y sus ojos fueron del cuchillo a Larry, y luego de nuevo al cuchillo con expresión de ansia. Finalmente se retiró por donde había llegado. Larry seguía durmiendo.